Tenemos las 12:05. Quiero que estéis pendientes del tiempo, por favor, ¿vale? Quiero que estéis todos pendientes del tiempo. Tenéis reloj, ¿verdad? Bueno, pues voy a pedir que estéis pendientes del tiempo. Son las 12:05. Mirad, hay algo que quiero compartir con vosotros, porque me lo pide la unión de manera expresa, que lo haga yo mismo, y entonces, por lo tanto, lo comunico para que todos lo sepáis. El asunto es el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista en el año 2015. En el año 2015 se celebrará el 60 Congreso Mundial de la Iglesia Adventista y será en San Antonio, en Texas, Estados Unidos, del 1 al 11 de julio de 2015. Del 1 al 11 de julio de 2015. La Unión está planificando ya un viaje, no solamente para los delegados, sino todos aquellos que quieran participar también en el evento. La ida será desde Madrid y se tiene prevista para el día 1 de julio. El regreso se tiene previsto para el día 12 de julio. Todo el que quiera ir puede, en primer lugar, ponerse en contacto conmigo y yo le daré las indicaciones para contactar con la Unión, o directamente si conoce la dirección, el mail, el teléfono de la Unión y quiere, puede llamar y contactar con la Secretaría de la Unión para que se le informe más al respecto. Bien, el viaje se hará en estas fechas, se hará con las personas que quieran ir. Si alguien quiere ir en otras fechas, es decir, pasar unos días más allí, entonces tendría que prepararse el viaje por su propia cuenta. La Unión está preparando ese paquete de viaje con no solamente los delegados, los pastores también que quieran ir y los miembros de iglesia que también quieran participar del evento. Así que estáis informados. Será en julio, como sabéis, del 1 de julio al 11 de julio del 2015. Entonces ya, si alguno desea también participar del evento, puede empezar a planificar sus vacaciones para el año próximo. Bien, estad pendiente del tiempo. Son las 12:07 por el reloj que tenemos en la pared. Ningún reloj va igual realmente, ¿vale? Ningún reloj va igual. Hay una deriva horaria en la que un reloj suele ir, así sea en milésimas, más adelantado, más atrasado que otro. Pero es lo normal. Nosotros no podemos medir el tiempo de la manera que lo mide Dios. Sin embargo, Dios pues, nos pone una tarea, que es conocer el tiempo. Ese tiempo que indica su venida, el tiempo que indica el final del pecado en esta tierra y el tiempo que indica que se presentará un día no muy lejano para recoger a los suyos. Y en ese conocimiento del tiempo nos pide que prediquemos, que enseñemos la palabra y que le enseñemos a otros también por su palabra el camino a Cristo. Es importante que ayudemos a otros a encontrar al Señor Jesucristo. No todas las personas llegan a ese conocimiento y a esa revelación. Por lo tanto, nuestra labor consiste en ello. Y para saber qué tiempo tenemos, pues debemos conocer en gran parte el reloj profético del Señor. Hay un reloj en Estados Unidos, un reloj que se dice que es el reloj del Apocalipsis. Lo conocéis, ¿verdad? Y habéis oído hablar de él. Y desde 1947 el reloj avanza o se retrasa un poco las manecillas dependiendo de las circunstancias del mundo. Es decir, si estamos al borde de un momento de guerra atómica, entonces el reloj se adelanta. Lo más cercano que ha estado de lo que llaman la medianoche del mundo, para que desaparezca la Tierra por una guerra nuclear o por todas las situaciones del cambio climático, ha sido estar a 3 minutos antes de la medianoche. 3 minutos antes de la medianoche. Ahora mismo, la última consulta realizada está a 5 minutos de la medianoche. A 5 minutos de lo que la ciencia considera que es el tiempo que le queda a esta tierra, no 5 minutos literales, sino que encierran las circunstancias. Es más circunstancial por la situación que hay actualmente en el mundo, por el cambio climático, por la crisis mundial que vivimos y por la autojusticia que está tomando los pueblos al ver que los gobiernos no hacen nada, están tomando la justicia por sus manos y poco a poco el nivel de violencia pues va subiendo, va incrementando.
Y entonces hay muchos lugares donde la justicia es prácticamente el mismo pueblo. Ese sistema de medir el tiempo científico, ese sistema pues fue dado después de la guerra. Y el objetivo era anunciarle al mundo, por favor, el cuidado que debe tener en las decisiones que toma. Porque toda decisión tiene trascendencia eterna. Toda decisión adelanta o atrasa ese reloj, es decir, el acabose del mundo o la posibilidad de que todavía estemos un poco más de tiempo aquí. Hay otro reloj que se llama el reloj del mundo. El anterior era el del Apocalipsis. Hay otro que se llama el reloj del mundo. Y ese reloj lleva en cuenta real, lleva todos los acontecimientos, particularmente de Estados Unidos. Y todas las decisiones que involucran el estado, digamos, lo que es el estado de bienestar del mundo o el estado de decadencia del mundo. De acuerdo en función de las decisiones, acciones que se toman. Pero también mide de todo el mundo a través de la consulta que se hace en Internet, a través de las consultas que hacemos, todo eso va quedando registrado. Y entonces, segundo a segundo se va actualizando el nivel de crímenes, la situación de inseguridad, la situación de los gobiernos, la crisis mundial. Segundo a segundo eso va siendo controlado, sabiendo cuándo se está en crisis. Y leí hace unos días una revista que hablaba respecto a cómo estamos siendo vigilados, controlados. Cómo lo que son las aplicaciones de móviles, todo lo que es los sistemas de móviles, pues de una u otra manera va quedando registrado en eso que llamamos la nube. Podemos borrar del teléfono, pero todo va quedando allí y hay acceso, pues de los hackers de todo el mundo hay acceso a ello. Prueba de ello se manifestaba en el robo de algunas fotos comprometedoras de actrices, que en su tiempo muy atrás se hicieron y que borraron de sus móviles, pero que quedaron allí almacenadas y salieron después de mucho tiempo a la luz, cosas que no hubieran querido que saliesen a la luz. Entonces, todo ese control, toda esa atención que presta la tecnología y la ciencia de hoy para vigilar lo que hacemos, lo que decimos, dónde vamos, lo que compramos, todo eso, por eso no es casualidad que cuando nosotros estamos en Internet y consultamos algún aspecto, sea de salud, sea de relaciones o lo que sea, empieza a salir una publicidad a los lados que te dice, toma esto, toma aquello, esto para lo otro, y te empieza a llegar correos de publicidad. Es decir, aunque pareciera que estamos salvaguardados en nuestra privacidad, realmente no lo estamos, ¿bien? Pero no lo estamos a ningún nivel. Además, nosotros no somos en el orden, en la pirámide de administración de este mundo, nosotros no somos lo primero, lo más alto. No somos lo que importa, no lo somos. Pero no lo somos para lo que es la situación del mundo, para los gobiernos, pero tampoco lo somos para el enemigo. Por lo tanto, él también está involucrado en todo esto. Eso anuncia al sistema, eso anuncia al mundo que a nuestra tierra le puede quedar muy poco tiempo. Y por lo tanto tan ocupado está el mundo, que buscan en el universo un planeta semejante a la Tierra para poder establecerse en una colonia y buscar salida antes de que esto reviente. Ese es el planteamiento de la ciencia. Y tienen por seguro que le queda pues poco tiempo de vida a la Tierra si no hay un cierto cuidado y administración de los recursos naturales. También es verdad que, de acuerdo a algunas denuncias, pues ya hemos pasado un punto de no retorno. Y ya la Tierra va en un declive total hacia la autodestrucción. No podría decir que gracias a, pero realmente es así, gracias a la mala administración y la mala gestión realizada por el ser humano, mientras se encuentra en administración de la tierra tal cual como se la entregó el Señor allí en sus comienzos, en su origen. ¿Qué podemos hacer? Hay cosas que no podemos ya detener, son irreversibles, no las podemos detener. Podemos retrasar o podemos mejorar un poco la calidad, pero no la podemos detener. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar pendientes del tiempo. Es importante el tiempo. En Isaías, en el capítulo 21,
en Isaías, en el capítulo 21, los versículos 11 y 12, hay una profecía dada respecto a Edom. Y quiero que detalléis en el profeta Isaías estos puntos. Mirad, Isaías 21, ¿podemos apagar esta otra luz? No pasaría nada para que eso se vea un poquito más oscuro y la letra mejore. Profecía sobre Edom, Isaías 21, 11 y 12. Profecía sobre Edom. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. El planteamiento, como vosotros veis, todos los versículos anteriores a esto, todos los versículos anteriores hablarán de que Dios estableció una torre de vigía y un vigilante. Puso el vigilante para que estuviese pendiente de responder a las preguntas, porque el vigilante está en la torre y verá cuando el peligro asoma al horizonte. Así, ¿qué hay de peligro? Y el guarda es el encargado de dar el aviso cuando hay peligro. Como veis, el guarda en Isaías 21 no es Seir. Seir es quien pregunta. Y Edom, o Duma, era el familiar de Israel, el primo, el hermano de Israel. Corresponde a Esaú. Es Jordania. Hoy, donde está Petra hoy. Bien, entonces de Seir, de Saúl, los descendientes de Saúl, es decir, gente que vive en pecado, gente apartada de Dios, retirada de Dios, exige del guarda. ¿Y quién es el guarda? Nosotros somos los guardas. Es decir, Dios nos ha dejado en conocimiento de la verdad, en reconocimiento del tiempo, para que prediquemos al mundo lo que ha de venir. Esto nos es dado por revelación del Espíritu Santo, lo que ha de venir. Y entonces el guarda debe anunciarle a Duma, a Seir, al mundo que no conoce a Dios, a los que no han aceptado al Señor, debe predicarles el tiempo en el que estamos. El guarda responde, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. El llamado final que realiza el guarda, como veis, es volved, venid. Es necesario, no es solamente la pregunta y no es solamente el conocimiento del tiempo, sino lo importante es la acción que tiene el pueblo ante el conocimiento de ese tiempo de Dios. Bien, la acción que tenemos. Bueno, ¿cómo podemos nosotros determinar? No podemos determinar el momento exacto, no podemos. Bien, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero el apóstol Pablo en Timoteo nos dirá, pero vosotros no estáis en tinieblas respecto a ese día. Entonces, por lo tanto, tenemos grande conocimiento a través de los discursos de Jesucristo acerca de los eventos de los últimos días. Mateo 24, Marcos 13 o Lucas en el capítulo 20, 21, 22. Nos hablarán de todo esto, incluso en el 17 de Lucas nos hablará todavía más de esto. Señales hay por montón que se nos revelan a este respecto. ¿Qué de la noche? Se supone que nosotros debemos saber qué momento de la noche, o qué está ocurriendo en la noche, o cuáles son los peligros de la noche. ¿Qué es la noche? ¿Qué es la noche? Bien. ¿Qué es la noche? Mirad, podemos buscar, si queréis, Isaías 8:20. Isaías 8:20 es un texto muy conocido por nosotros, como bien lo sabemos todos. Dice que a la ley y al testimonio debe sujetarse toda predicación y toda interpretación bíblica. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no ha amanecido. Estamos de noche. Es decir, quien no predica, quien no vive bajo la moral divina de la ley de Dios y del testimonio de Dios, es porque no le ha amanecido, sigue de noche. Por lo tanto, la noche tiene que ver con la inmoralidad también. Tiene que ver personas que viven en la noche, sin el conocimiento de Dios, sin la luz de Dios, ¿bien? Que viven en la noche una moral contraria a la ley de Dios, ¿está bien? Luego Romanos, en el capítulo 13, versículos 12 y 13, también es un texto que nos ayuda a comprender el vivir en la oscuridad o el vivir en la luz, el haber salido de las tinieblas. Bien, y allí nos da a entender, vosotros veréis, no solamente el texto de Romanos más en el contexto del apóstol Pablo e incluso Santiago,
nos ayudarán a comprender que la vivencia de la noche es glotonería, borracheras, lujuria, laxivia, contienda, envidia. Esto forma parte de aquellos en los que no ha amanecido. Es decir, a aquel a quien no le ha amanecido todavía, al que no tiene luces del conocimiento me refiero, y de parte del Señor por revelación de su Espíritu, está en un contexto de oscuridad. Es un estado de fornicación espiritual. Es un estado de amistad con el mundo. Y por lo tanto es un estado religioso de apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque realmente se vive en estas circunstancias: borrachera, lujuria, laxivia, contiendas y envidia. Gracias a Dios eso no hay en la iglesia de Vigo. El asunto es que esto forma parte de la noche. Ahora mirad. Juan capítulo 9 versículo 4, Jesús estaba realizando un milagro y hace una expresión a sus discípulos diciéndoles que la noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche se dificulta para la realización del trabajo, dice Jesús. Jesús mismo lo advierte. Por lo tanto, dice, hay que trabajar mientras es de día. Es importante comprender el periodo de la noche para poder comprender la obra que tenemos que realizar o que debemos realizar mientras dura el día. Y además de eso, la noche se nos es revelado como un sistema falso de adoración, es decir, un engaño, una silueta que aparentemente es lo correcto, pero que no llega a serlo, que no es la verdad. Esto lo vamos a encontrar detenidamente, vamos a verlo en algunos aspectos. Bien, algunos, solamente voy a mencionar 5 o 6 aspectos al respecto. Vosotros podéis revisar en casa más, porque hay muchos más detalles que nos ayudan a descubrir ese engaño con el que actúa el maligno de la noche. Mirad, a Cristo se le presenta de la siguiente manera. A Cristo se le presenta en Apocalipsis 1:8. En Apocalipsis 1:8 se le presenta como el que es, era y ha de venir. El que es, Dios es. Jesús y el mismo Señor se presentó a Moisés como el yo soy. Dios es, ¿vale? Es, era y ha de venir. Se presenta también como el Miguel, Salmo 89:8. En el Salmo 89:8 la pregunta que se hace allí es: ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú? La expresión ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Se refiere a Miguel. Miguel es la palabra, ¿vale? Miguel. Hay traducción que dice que es el que es como Dios, pero no. La partícula mi es una pregunta, es una interrogación. La correcta traducción del nombre Miguel es ¿quién como tú? Eso significa el nombre de Dios, ¿vale? ¿Quién como Él? Es decir, el incomparable. No hay otro como Dios. Luego vemos otra característica: hizo al hombre a su imagen. El Señor modeló al hombre del polvo de la tierra e insufló aliento de vida en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Bien? Tiene una ley de libertad y quiere ponerla en el corazón del ser humano. Como lo hemos estudiado en Santiago durante este trimestre, hay una ley, la ley de la libertad. La ley que Ezequiel y Jeremías nos dicen que Dios quiere colocar en el corazón del hombre, ¿verdad? ¿Recordáis a Ezequiel? Que dice: yo os traeré, yo os limpiaré, os quitaré todas vuestras inmundicias, cambiaré vuestro corazón y pondré en lugar del corazón de piedra un corazón de hombre, y haré que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos, en mis normas, en mis leyes, y que las cumpláis. Entonces, tiene una ley de libertad que quiere poner Dios en el corazón del ser humano. Y ahora, algo más que vosotros bien sabéis: tiene el Señor una señal. Se lo dijo al pueblo de Israel, recordaréis, el sábado, la señal de Dios. Y será señal entre mí y vosotros para siempre. Señal distintiva del pueblo de Dios. Señal distintiva de los hijos de Dios. Y una de las características que dice esta señal, muy importante, se encuentra en el libro de Éxodo. Vamos a verla para que tengáis la referencia directa.
Éxodo 31. En Éxodo 31 le dedica desde el versículo 12 hasta el versículo 17 al sábado, de una manera clara, específica. Y entre todo lo que dice allí, dice el Señor en el versículo 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Para que sepáis que yo soy Jehová. Por favor, atended esto. ¿Cuál es, de acuerdo al escrito, la manera de identificar que el Espíritu que me revela, que me enseña la verdad, que se ocupa de mí, que viene a salvarme, es el Espíritu de Dios? Para que sepáis que yo soy Jehová, para que sepáis que yo soy Jehová. Es decir, el sábado se convierte en una fuente de revelación que nos identifica a Dios, que nos revela a Dios. Por eso el sábado no es cualquier señal, es la señal. Y esa señal es la que Dios, por la que Dios, como nos dice aquí, va a estipular que es su pueblo. Es la señal de identidad entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, el sábado tiene una importancia vital, la salvación, para que sepáis que yo soy Dios, que os santifico. Bien. Y luego vemos también una obra maravillosa que hace el Señor Jesucristo, es la restauración total de una persona, el milagro que realiza. Bueno, eso lo podemos ver a través de toda la Escritura, por eso no tiene un texto específico. El Señor tiene un proceso de trabajo que dice el apóstol en la carta de Tito, dice, para ser restaurados mediante el lavado de la regeneración. Es un trabajo que ocurre de transformación, de dentro hacia afuera. No obra en la apariencia, no obra en la apariencia, obra de dentro hacia afuera. Y es decir, la moral del hombre, el corazón del hombre, el ser va siendo transformado, recuperado a la imagen de Cristo Jesús. En esto, según Efesios capítulo 5, cuando nos habla de todos los dones, nos dice que los dones son dados para la edificación de la iglesia, para que crezcamos y alcancemos la estatura perfecta de Cristo Jesús. Es decir, los dones, el Espíritu Santo, la palabra, el sábado, son elementos que por acción divina, obrando en nuestro interior, van transformando nuestro carácter, van transformando nuestra vida a la imagen perfecta de Cristo Jesús. Y mirad lo que hace el enemigo, según Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17. Esto tenéis que verlo en casa, tenéis que estudiarlo, porque como os digo, el tiempo no nos da. Estad pendientes del tiempo, ¿eh? El tiempo no nos da para ello. En Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17, se nos presenta a una mujer, una ramera. Y esa ramera, en Apocalipsis 17, se presenta también, o se le presenta de esta manera. Voy a leer el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era, que no es y que será. Era, no es y será. Como veis, la presentación de la bestia es muy similar a la presentación que se hace de Cristo. Es, era y ha de venir. Era, no es y será. Hay variante, pero la expresión tiende o quiere o pretende ser similar. ¿Bien? Entonces hay una imitación de Dios. Siguiente. La expresión que nos hace Apocalipsis 13 respecto a la bestia, Apocalipsis en el capítulo 13, mirad, respecto a la bestia, en el versículo 4 de Apocalipsis 13 es la siguiente. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Como veis, la expresión es, ¿quién como la bestia? Y la expresión que significa el nombre Miguel, que aparece en Apocalipsis en el capítulo 12, es ¿quién como él? Y aquí es ¿quién como él, como Satanás, como la bestia, o quién como ella?
usurpa también el nombre de Dios. Se hace pasar por Dios, usurpa también el nombre de Dios. ¿Bien? Así como Cristo hizo al hombre a su imagen y semejanza, la bestia de Apocalipsis 13, el mensaje que nos da en Apocalipsis 13 es que hizo una bestia a su imagen. Eso también lo podemos ver en el capítulo 13, como veréis, en los versículos 11 en adelante. Dice el versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Manda que se le haga imagen a la bestia. Y se le permitió infundir aliento. ¿Veis aquí la figura de Génesis 2:7? Manda hacer imagen a la bestia y se le permite infundir aliento. La misma figura del Dios creador. Lo hará en el contexto del tiempo del fin. ¿Bien? Una imagen de la bestia. Tiene una ley de esclavitud y la impone. Ahí mismo en el capítulo 13 de Apocalipsis nos lo deja ver. En el capítulo 13 dice el versículo 15 y 16: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. Esto es libertad de culto, Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese vender o comprar, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por lo tanto, tienen una ley que impone so pena de muerte: u obedeces o mueres. Tiene una marca, como hemos leído, una marca en la frente o en la mano. Bien, así como el Señor tiene una señal que se establece en la frente o en la mano, como lo establece en los mandamientos, ¿recordáis? Hemos hablado de ello, así que no me voy a detener. La Pascua era un elemento que tenía que estar como recordativo en la frente y en la mano. Los 10 mandamientos era una señal que tenía que estar en la frente y en la mano. Es decir, y tendrás estos estatutos que te mando hoy y los tendrás como un recordatorio en la frente, entre tus ojos y también en tu mano, dice el Señor. Y hablarás de esto cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche, donde quiera que vayas, al llegar a casa y por el camino. Es el establecimiento de la ley de Dios. Bien, el establecimiento, el nombre. En Apocalipsis 14 figuran los hijos de Dios, los redimidos, figuran con el nombre del Padre escrito en la frente. Bien, Apocalipsis en el capítulo 14, ahí en el versículo 1, dice: cuando miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Es decir, si el conocimiento de Dios viene por el sábado, el conocimiento de Dios viene por la ley, por mantener nuestra ley aquí. La señal de identidad del pueblo de Dios, la señal es la aceptación del Padre, la transformación. Por lo tanto, llevamos el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Bien? Pero tiene una señal visible, que es el sábado. En este caso, la obediencia es impuesta. Y como Satanás ha cambiado la ley, ha cambiado los 10 mandamientos, ha modificado el 4.º mandamiento del sábado, lo ha puesto en santificar las fiestas, ha quitado el 2.º mandamiento de las imágenes y ha trastornado la ley. Entonces, habiendo trastornado la ley, aunque se ponga en medio de los ojos, aquí en la frente y en la mano, no producirá el mismo efecto que producirá la ley de Dios en la transformación del carácter. ¿Qué produce? Carácter, desde luego. ¿Pero carácter de quién? El carácter del maligno. La palabra carácter que aparece ahí en el capítulo 13, marca, que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando dice, y pondrá una marca en la frente o en la mano, la palabra griega es jaragma. Jaragma significa carácter. Es decir, Satanás prepara con su ley y con su día de guardar, el domingo, prepara a su pueblo. Así como el Señor tiene su ley y su sábado y restaura a la persona para salvación. Pues entonces lo que hace Satanás es que el carácter
que da a los hijos de Dios es su propio carácter, a los hijos de Dios, a sus hijos, perdón, es su propio carácter, mientras que Dios da el carácter divino. ¿Cómo lo da? Por su ley, por su Pascua, por su sábado. Satanás hace esto. Y ahora, para corroborar su divinidad, nosotros tal vez no podemos ver señales externas demasiadas. Tal vez cada uno puede ver las evidencias en su vida, el cambio de carácter, la transformación en su vida. Pero Satanás, para convencer que viene de parte de Dios, dice el capítulo 13 de Apocalipsis, hace hasta descender fuego del cielo, hace señales. Y entonces vemos obra de milagros, poderosos milagros, como que eso tiene que ser por parte de Dios, y si no, ¿cómo se explicaría? Pues los milagros, queridos amigos, como lo veis ahí en Apocalipsis 13, no pueden explicar que una persona tenga el carácter de Dios. En el capítulo 13 dice así, capítulo 13, versículo 13, hace también señales de manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Con qué propósito? Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Engaña, ese es el propósito de los milagros. Engaño. Entonces, cuando el espíritu que se manifiesta no va precedido en armonía a la ley de Dios, es porque no le ha amanecido. Espíritus en oscuridad. La Escritura es bastante clara y nos muestra, por lo tanto, a nosotros un camino más seguro. Y el mejor camino es estar atento a la palabra de Dios y seguir el consejo de la palabra de Dios. Esto es oscuridad, es el gobierno de la bestia, es el gobierno de aquella bestia que tiene el poder que le ha otorgado Satanás. Porque así lo estipula Apocalipsis 12. Le dio el trono y le dio poder y le dio autoridad. Y esta es su ley y esta es su marca. Entonces nosotros deberíamos tener esto bastante claro para que cuando nos pregunte quien no conoce, nosotros podamos decirle qué hora es de la noche. Hay más detalles que tal vez nos muestran todavía el tiempo en el que nosotros vivimos, ¿vale? Esto nos lo muestra Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, ¿está bien? Lo que veíamos antes de los textos del apóstol Pablo nos muestran el estado moral del quien vive en oscuridad, ¿bien? Pero hay una cronología en los reinos de Daniel, perdonadme, vuelvo atrás, hay una cronología en los reinos de Daniel, como veis, que sé que la mayoría, si no todos vosotros lo habéis estudiado detenidamente muchas veces, por eso no me detengo tampoco y porque el tiempo va en nuestra contra. Bien, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En la cronología de las profecías de Daniel se nos presenta desde Babilonia hasta Europa, pueblos bárbaros, había absolutismo y monarquías. Eso ocurrió entre el año 476 y 1798. Aquí termina el último poder. Unido a este poder, el cuerno pequeño, 538 a 1798 después de Cristo. Es decir, vino Babilonia, después de Babilonia Medo-Persia, después de Persia vino el imperio griego, después de los griegos vino Roma. Todo esto lo revela el Señor en el libro de Daniel. Y después de la destrucción de Roma surgen todas las tribus bárbaras. Y de las tribus bárbaras surge un cuerno pequeño, un poder pequeño, ese poder pequeño que surge después de las tribus bárbaras, que es todo lo que es el sistema falso de adoración, el sistema religioso falso de adoración, cimentado en lo que conocemos nosotros como el sistema papal, todo el sistema religioso unido con el sistema, con el poder civil. Aquí se unió todo eso, la religión y el Estado, y gobernaron hasta 1798. Esa cronología que nos presenta Daniel nos marcaba un periodo de oscuridad, conocido también en la historia como el oscurantismo medieval, en el que la gente no tenía derecho a la Biblia, no tenía derecho, no podía acceder a ella, no conocía realmente la palabra de Dios, no tenía revelación al respecto, porque no había acceso de la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí termina ese periodo de oscuridad. Recordaréis la expresión de Isaías: la mañana viene y después la noche. Y aquí hay un momento, hermanos, en el que viene la mañana. Es decir, el periodo de oscuridad termina aquí y viene la mañana. ¿Qué ocurrió aquí por esta fecha
que la hace tan especial. ¿Qué ocurrió? Mirad, esto fue la herida. Primero, vosotros recordaréis, el papado recibió una herida muy fuerte, pero no solamente el papado, lo recibió también el sistema monárquico de gobierno, el poder absolutista lo recibe también. Aquí se proclama la república, hablo de la Revolución Francesa, ¿bien? Los resultados, las consecuencias o parte de las consecuencias de la Revolución Francesa. Se proclamó la república, se quitaron las propiedades a la Iglesia y se legalizó el matrimonio civil y el divorcio, y el Papa fue exiliado en calidad de prisionero a Francia, donde muere. El sistema religioso, político, religioso que había gobernado durante 1260 años, se ve ahora en un golpe asestado fuerte, pero no solamente en el poder religioso, sino también en el poder civil. Aquí perdió el absolutismo monárquico que se tenía, ese poder dictatorial de un monarca que dirigía y determinaba lo que quería. Y de eso se había aprovechado la Iglesia para poder en ese matrimonio poder hacer cuanto quiso y prosperar, como determina Daniel. ¿Bien? Entonces, para que esto se restaure, para que esto volviera a su poder, algunos han estimado que sucedió con el pacto de Letrán, con Mussolini, que le devolvió el Estado del Vaticano, le devolvió riquezas y además de eso aceptó la disposición eclesiástica en el concepto de matrimonio civil y divorcio, aceptó las disposiciones eclesiásticas de matrimonio civil y divorcio otra vez, queriendo restaurar. Pero no, realmente ahí no se ha logrado nada, ahí no ha vuelto a tener la fuerza que tuvo en la Edad Media. ¿Bien? Entonces hay una cuestión, mirad, a partir de aquí, hermanos, nosotros dispusimos de un tiempo que se llamará la mañana, dice Isaías. El guarda dice, la mañana viene. Y aquí hubo, a partir de 1798, un poco más, hacia 1804, y en adelante empieza un resurgir de la palabra, surgen las sociedades bíblicas y empieza a extenderse el evangelio como nunca antes, y llega hasta 1844 con la mayor revelación que haya habido de la verdad. Nunca antes se había entendido Daniel como se ha entendido a partir de esa fecha. Aquel libro sellado que Dios le había dado a Daniel, esa parte profética que no se entendía muy bien, ahora el Señor a partir de 1844 permite la luz, revela, y entonces llega un conocimiento increíble. Como nunca antes, todas las iglesias protestantes se unieron. Y se unieron en representación, no todos estuvieron de acuerdo, pero en representación para estudiar lo que se estaba enseñando, que Cristo venía. ¿Qué verdad era esta? Y a través del estudio detenido de la palabra de Dios, se llegó a una comprensión grande de la verdad. Entonces, después de que cayó la oscuridad, vino la mañana. Pero el profeta Isaías dice, y la noche viene. Y la noche viene. Nosotros entonces, por lo tanto, nos encontramos aquí, mirad. Es el mismo poder, cayó, pero ahora el mismo poder anterior, debilitado, y desde 1798 hasta hoy estamos en un estado de democracia y libertad religiosa, en donde no hay quien nos imponga criterio de religión, ni quien nos imponga lo que queremos hacer. Podemos hacer, podemos vivir, Hay religiones que se inventan cada día, existen hasta los maradonianos, y que adoran a Maradona, y hay para todo hay. Es decir, hay una libertad plena que poco a poco va siendo recortada de un periodo de tiempo hacia acá, poco a poco. Todavía no llegamos a un límite de intolerancia, pero poco a poco sí. Vosotros veréis que ya no podemos buzonear cuando hacemos la hora misionera, no podemos poner en los parabrisas de los coches ninguna invitación, porque eso es denunciable, eso está prohibido. Y entonces, poco a poco, en los colegios no se permiten crucifijos, poco a poco va reduciéndose otra vez esa libertad que hemos tenido, pero durante todo un periodo de tiempo hemos tenido la mañana en la predicación del Evangelio. Pero la noche viene, y Apocalipsis 17 lo describe de la siguiente manera. Apocalipsis 17, dice así, esto es, versículo 9, leo, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas sobre los que se sienta la mujer son 7 montes, y son 7 reyes.
5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por una hora. Apocalipsis 17 nos presenta a una mujer ramera vestida de púrpura, de escarlata, con un cáliz lleno de la sangre de los santos, y se nos presenta como un poder que impera sobre la tierra, con un título increíble aquí en su frente, aquí justamente donde está el nombre, el sello de los hijos de Dios, el nombre de los hijos de Dios. ¿Qué sello es? Versículo 5. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, aquí nos está hablando entonces, por lo tanto, de un poder que es prostituido, es decir, ha violado su pacto con Dios y ha entrado en relación con el mal, contaminado, prostituido. No vamos a determinar, ni el tiempo nos daría, ni debemos hacerlo. Mi propósito esta mañana es hablar de la hora. ¿Qué hora es? Bien, ¿qué hora es? Entonces, no hablaremos hoy de la mujer. En otro momento especificaremos la mujer, pero hoy no. Así que en este tiempo nosotros nos encontramos. Bien, pero luego vendrá otra vez, por lo que nos dice el texto. Dice así de la siguiente manera. Vamos a ver si aquí lo podemos ver. Dejadme que lo pase aquí. La relación que nos hace Apocalipsis 17 por 3 veces es esta. Mirad. La bestia era, no es y está por salir del abismo. Esto en el versículo 8. En el versículo 8 repetirá al final del versículo. Era, no es y será. Y en el versículo 11 nos dirá. Era, no es y va a la perdición. Es decir, se mueven esos tres parámetros. Era, no es y será. ¿Vale? Era, no es y será, pasado, presente y futuro. Vamos a ver el presente profético en un momento. A ver si pasa. ¿Para allá o para allá? Para allá. Vale, muy bien. Nos dice así. Era, vamos a verlo en los versículos 9 hasta el 12. Pero vamos a ver en el versículo 10. Dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. La mujer está sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, representa los poderes de la tierra, como nos ha dicho aquí, ¿no? Son 7 reinos, los poderes de la tierra. ¿Recordáis desde cuándo empieza a contarse los poderes de la tierra? La clase de atrás, yo creo que lo sabéis. Desde Babilonia, desde Daniel, el reino que nos dice Daniel, ¿bien? Son 7 cabezas y 10 cuernos, ¿bien? Luego dice, 5 de ellos han caído. 5 de ellos han caído. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y luego, aunque los cuernos no han caído del todo, sí es de los cuernos que sube la Roma papal, ¿vale? El cuerno pequeño es de ahí donde sube. Este poder sí que ha caído. Específicamente este cuerno cayó en 1798, ¿vale? Entonces 5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y de los cuernos cayó tanto la monarquía, el poder absolutista, como el sistema papal. Pero estos todavía no han tenido el auge y el poder que van a llegar a tener. Luego nos dice el texto, en el versículo 10 también dice, uno es, y corresponde al no es decir, era, no es y será, presente profético. Era, 5 han caído, no es, uno es decir, está presente pero no tiene ni la fuerza ni el poder que tuvo en la historia. Es la iglesia después de 1798, en la democracia y la libertad religiosa que se experimentó a partir de entonces, ¿vale? Uno es, este es, pero no tiene el poder y la fuerza que tuvo en la Edad Media. Pero luego dice, y será. Y nos lo dice así el versículo 10 también. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es la iglesia recuperada en alianza con el poder civil otra vez, y el dragón. Eso otra vez tiene que volver y volverá sobre la tierra poder absolutista. En el versículo 13 dice,
Perdón, el versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Mirad cuál es el propósito de esta unidad. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces pelearán, el propósito del poder será pelear contra el Señor, contra Cristo, contra su pueblo otra vez. Es la eterna lucha que se encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis. Perseguir a los hijos de Dios. Perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es la eterna lucha y otra vez se va a manifestar al final de la historia. Entonces podríamos nosotros determinar que este no ha llegado aún, aunque con el Tratado de Letrán se le devolvió a la Iglesia una parcela, que es el Estado del Vaticano. Se le devolvió riquezas y se le devolvió autoridad espiritual. Aún no ha llegado el momento en que los 10 reyes, los 10 cuernos, los 10 dedos de Daniel, le den todo el poder, la apoyen. Y cuando le apoyen, entonces el texto dice que pelearán contra el Cordero. Ese es su propósito, volver a la misma situación de imposición que tuvieron hasta 1798. La noche viene, dice el profeta. Es decir, el día ahí, pero el día aquí, pero la noche viene y esa noche durará poco, breve tiempo. Tal es la situación de intensidad de persecución contra el pueblo de Dios que Jesús dice, si los días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Es decir, el tiempo, el periodo que se determina aquí es corto. Dice, y los 10 cuernos que viste aborrecerán a la bestia. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso en el versículo 16. La quemarán con fuego. Va a sufrir los mismos estados, los mismos países van a ir en contra de este sistema religioso. Pero antes de que esto suceda, el juicio final de la bestia va a intentar destruir al pueblo de Dios. ¿Bien? Y el versículo 12 dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Antes de que venga la destrucción y la separación y la ruptura, por una hora. Esto los diversos autores lo interpretan de manera distinta. Pero más que la interpretación, debemos tener en cuenta que es un periodo de corto tiempo. Si fuese profético, la expresión día por año equivale a 15 días, una hora. Entonces sería un periodo de tiempo muy cortito, 15 días. Si una hora fuese una expresión profética. Pero en Apocalipsis 18, el siguiente capítulo, cuando habla de Babilonia, dice, en un día vendrán tus plagas. Entonces da lugar a una interpretación distinta. Por eso, la fijación del tiempo exacto de gobierno no podemos. Pero sí ese tipo de expresión, una hora en un día, está diciendo simultaneidad y está diciendo brevedad. Es decir, llegará un momento en que la Iglesia recupere su poder y aliado con, y tiene que ser con Europa, porque todo viene de la misma bestia de Daniel, todos los reinos en herencia, bien, de la misma Europa. Entonces recibirá el poder y al tener la alianza y poder irán contra el pueblo de Dios una vez más. ¿Quiénes se salvan de esto? Los que están inscritos en el libro de la vida, por 3 características que tienen. Son llamados, son elegidos y son fieles. Esas características aparecen ahí, como lo habéis visto, en el versículo 14 al final. Son llamados, son elegidos y son fieles. Nosotros nos encontramos todavía en este periodo de tiempo, va reduciéndose ya la libertad religiosa. Lo recordaréis aquellos que estuvisteis una tarde en la que presentamos el informe de libertad religiosa de Pew Forum, que nos mostraba cómo la intolerancia va creciendo a nivel mundial, y llegará un momento en que la intolerancia religiosa sea tal que se imponga un solo sistema de adoración. ¿Cuál? El que dice Apocalipsis 13. Es decir, el que no adore a la bestia, que muera. Eso está todavía en lo futuro, pero está.
¿Será un periodo corto de tiempo? Sí, pero se recuperará el poder absolutista y dictatorial. Entonces, ¿en qué momento de la historia nos encontramos? Cuando ato lo que hemos venido estudiando, parte de los martes, cuando ato lo que presentamos del informe de Pew Forum de Libertad Religiosa, y cuando ato las intenciones, todo lo que nos dice Apocalipsis 17, las intenciones que tiene la Iglesia, entonces, por favor, vosotros id atando cabos y mirad que poco a poco se va restringiendo la libertad. Entonces yo diría que estemos tal vez por aquí, si queréis, ¿vale? El periodo pleno de libertad y de expansión de la palabra que hemos tenido hasta 1844 y todavía en nuestros días, es un disfrute que se va a ir acabando poco a poco. Y entonces, mi preocupación a veces es, ¿por qué si tenemos este tiempo de libertad pleno? ¿Por qué si los santos hombres de Dios del tiempo de la persecución de la misma iglesia, la matanza de San Bartolomé, la guerra de los 30 años, y Juan Hus, Jerónimo y todos aquellos que han muerto por la verdad, murieron para que esa verdad llegara a tus oídos hoy? Para que esa verdad del sábado que nos permite conocer al Señor, yo la pueda tener hoy, porque es la señal de identidad de Dios. Y entonces mi preocupación es cómo en un marco de libertad en el que nos encontramos, puede ser que nosotros tengamos tan relajada actitud frente al tiempo que tenemos delante. Tal vez porque no vemos con claridad, tal vez porque no conocemos la premura del tiempo. Pero si detenidamente, por favor, leed en casa, porque el tiempo aquí no nos da, pero detenidamente leed en casa cada capítulo y veréis vosotros que el reloj del Señor se aproxima a esos momentos finales. Todo está determinado frente a la acción de ese poder. Mirad en el versículo, capítulo 17, versículo 18. Versículo 17 y 18. Porque Dios ha puesto en sus corazones, está hablando de la mujer y de los 10 cuernos, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Por lo tanto, esto tiene fijación de tiempo por parte de Dios, no por parte del hombre. Por lo tanto, conociendo esto, sabiendo esto, entendiéndolo nosotros como pueblo de Dios, yo no puedo explicarme cómo podemos tomarnos con liviandad el sábado. No puedo explicarme cómo tomamos con liviandad el estudio de la palabra de Dios. O no puedo explicarme cómo tomamos con liviandad la predicación del Evangelio. Si nuestra misión es guardianes de la verdad, predicadores de la palabra, por precepto y por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros, como decía el apóstol Pablo al comienzo, todavía en nuestra vana manera de vivir, andemos en glotonerías, en borracheras, en lujuria, en laxivia? Todavía ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que todavía en nuestras iglesias haya actitudes de pecado tan enraizadas que pensemos que adoramos a Dios cuando las hacemos? Es decir, manteniendo relaciones laxivas, manteniendo relaciones fornicarias, engañando a Dios, pisoteando el sábado, hablando lo que queremos hablar en sábado, haciendo lo que queremos hacer en sábado, como si el sábado fuese cualquier señal. Pensad, por favor, que el sábado es una señal identificativa, que cuando Dios te vea dirá, este es mío, porque por la señal puesta nuestro carácter es transformado. Porque nos dice la Escritura que es la única forma como reconocemos a Dios y como Dios nos va a reconocer a nosotros. Entonces yo quiero llevaros esta mañana a una reflexión, pero una reflexión que va mucho más allá de la imaginación y de la especulación y del llegar al intelecto. Joyas de los Testimonios, tomo 3 páginas 60. El tiempo se nos va. Dice así. Hoy muchísimos oídos. Yo quiero una reflexión personal, propia, vuestra, mía, ¿vale? A este respecto. Hoy muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus goznes. Mirad esto. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma.
pero no las han puesto en práctica. Por lo tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. Los testimonios conmovedores de reproche y amonestación ya no despiertan arrepentimiento en ellos. Esto es un estado triste. Esto es un estado de decadencia y muerte. Hay cauterización de la conciencia. Y dice, aunque profesan tener piedad, niegan el poder de ella. Si continúan en este estado, Dios los rechazará. Se están incapacitando para ser miembros de su familia. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 60. Imaginad, por favor, ¿qué nos espera? Pensad si Juan Hus estuvo dispuesto a morir por la verdad, y si muchos otros hombres y mujeres estuvieron dispuestos a morir por el Evangelio, ¿no será que de nuestra parte debe haber una actitud más dispuesta y un actuar más en concordancia, más en coherencia con aquello que predicamos? Dios no nos va a salvar en nuestros pecados. Dios nos va a salvar de nuestros pecados y por lo tanto necesita una entrega verdadera de nuestra parte. ¿Qué deberíamos hacer conociendo esto? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Leeremos unos versículos hasta el 12. Mirad, si en alguna forma, queridos hermanos, el Espíritu os habla esta mañana, si en alguna forma el Espíritu Santo está tocando el corazón esta mañana, para que de nosotros sea apartado cualquier mal rasgo de carácter o cualquier tendencia pecaminosa, si alguno de nosotros sigue albergando pecado, prácticas de pecado, en cualquiera de las áreas que hemos leído, que hemos visto y más que dice la Escritura, si el Espíritu Santo está hablando esta mañana, pues oigamos hoy la voz del Espíritu. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué puede retrasar la entrega? ¿Qué puede retrasar el darme plenamente al Señor? Dice así el apóstol Pablo, conociendo por lo tanto esto, dice él, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Conociendo estas cosas, dice él, entonces, ¿cómo debería ser nuestra manera de vivir? ¿Cómo debería ser? Romanos 13, versículo 11. Dice él, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo debe ser? La invitación del Señor es a preparar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Estáis pendientes del tiempo? Es la 1. Es hora de irnos a comer. Pero creo que es hora de algo mayor. Creo que es una hora de reflexión mayor. Es hora de reflexionar realmente quién soy yo como hijo de Dios, qué espera Dios de mí como su hijo y como guarda de la verdad, y por lo tanto es hora de decisión, es hora de ser fiel a Dios. No sabemos el tiempo real que nosotros como pueblo o que de manera individual tenemos para hacer nuestra entrega al Señor, diaria, personal, total.
¿Cómo debemos ser? Dice el apóstol Pablo. Yo creo que el mejor mensaje, la mejor reflexión y el mejor llamado lo hacen Pablo y Pedro. ¿No es hora, pues, de que vivamos como hijos de la luz? ¿No es hora, pues, de que andemos en santa y piadosa conducta, sabiendo que el día del Señor está a las puertas, queridos hermanos? Para los hijos de Dios, como vimos en Apocalipsis 17, hay una propuesta maravillosa. Todos aquellos que son llamados, tú eres llamado seguro, si no, no estarías aquí, elegidos. Los elegidos son todos aquellos que apuestan por seguir al Señor, porque quieren conocer la verdad y vivir para Él. Pero fieles son aquellos que llegan a desarrollar una estrecha relación íntima con Dios. Por eso, en medio de tu lucha de pecado, o en medio de tu conflicto y combate contra el mal, yo te invito a orar cada momento y cada día para que sea el Señor quien te ayude a vencer el pecado que hay en ti, para que tu nombre y el mío no sean borrados del libro de la vida. Porque solamente ellos, dice el texto, son los que van a estar restaurados, van a ser rescatados de este mundo. Primicias para Dios, primicias del Cordero, que llevan el nombre del Padre escrito en su frente. No el nombre de la ramera abominable. Que el Señor hoy nos ayude a tomar decisiones eternas, porque las decisiones que cada día tomamos nos acercan o nos alejan del reino de los cielos. ¿Cómo debemos vivir? Que Pablo y Pedro puedan, por la ayuda del Espíritu Santo, confirmaros en su verdad vuestros corazones para el día de nuestro Señor Jesucristo.